Hola, bienvenidos al segundo encuentro de Cerámica en Casa desde cero. Para los que se están sumando, mi nombre es Eva Gastaldo, soy del área Artes del Fuego del Parque del Conocimiento, Posadas, Misiones Argentina, y también docente de la carrera de Tecnología Cerámica de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM, con sede en Oberá. El tema de hoy, como habíamos dicho, es considerar la clasificación o ver los diversos tipos o clases de cerámica. Vamos a ver qué componentes o materiales pueden aportar diferentes características a una pasta cerámica y vamos a ver también cómo preparar una pasta, secarla rápidamente y las técnicas de amasado. Para comenzar, quisiera responder un par de preguntas y de paso nos sirve como introducción y hacer un breve repaso para refrescar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la arcilla, cómo mejorarla y cómo llega la arcilla a ser cerámica. Una de las preguntas decía, ¿se puede mezclar chamote con cualquier arcilla? La respuesta es sí. Básicamente lo que estás haciendo es mezclar cerámica molida, el chamote, como ya te lo mostramos en el encuentro anterior, es una forma de reciclar piezas rotas. Es un árido, un material antiplástico, o sea, no plástico, que ya fue quemado. Y lo mezclas con arcillas plásticas para poder reducir la contracción. El problema es que si mezclas chamote con arcilla poco plástica, le reducís aún más esa característica tan esencial para nuestro trabajo. Así que es una cuestión de sentido común y te vas a dar cuenta si podés agregar o no. Nosotros estamos usando alrededor del 10, 15, 20% de chamote agregado a pastas plásticas. Si vas a hacer escultura y trabajar espesores muy importantes, 1,5 centímetros o 2 centímetros, te recomendamos elevar el porcentaje y trabajar con chamote. La otra pregunta era, vino de Bonpland, Misiones. Explicar un poco de qué manto saco la arcilla, esa arcilla que la clase pasada o el encuentro anterior estuvimos viendo cómo limpiar, cómo separarle las piedras y raíces. Bueno, nosotros primero buscamos las arcillas en la zona de los oleros. Un olero es un fabricante de ladrillo, es un término que viene del portugués, olería es la fábrica. No estamos hablando de una fábrica con extrusora mecánica, estamos hablando de una fábrica de ladrillos con malacate, tracción a sangre por un caballo, que da vuelta el eje de un gran mezclador vertical hecho de madera. Entonces, los oleros o los fabricantes de ladrillo mezclan 3 tipos de arcilla o de tierras arcillosas. Una es arcilla plástica, pero las otras dos en general son tierras muy, muy poco plásticas. Entonces, ellos van usando la primera capa o manto del terreno de 50 a 70 centímetros. Entonces, lo que queda abajo es lo que nosotros buscamos. Es la arcilla local que te mostré el encuentro anterior, que es un material muy plástico y apropiado para las pastas que nosotros queremos preparar. La clase anterior te presenté diferentes tipos de arcillas y a la madre de las arcillas, por decirlo así, que es el caolín primario, porque permaneció en el lugar donde se formó. Y a mí me hubiese gustado tener una arcilla que es una arcilla totalmente negra por el contenido orgánico que tiene. Es una arcilla muy plástica. Y una alumna de Bonpland mandó la foto. Yo te voy a compartir pantalla, así la ves. Noten qué negra que es. Eso se debe al contenido orgánico. Después de la primer quema, seguramente esta arcilla va a quedar color beige o color arena muy, pero muy clarita. Ahí vemos
una tableta, acá a ver, se ve mejor. Con la prueba o la marca de los 10 centímetros que teníamos que hacerle a la tableta para controlar cuánto contrae. Bien, esto les quería mostrar y de paso aclarar algo que tiene que ver con la terminología local. Acá cuando los fabricantes de ladrillo dicen una arcilla gorda o grasa, ¿a qué se refieren? A una arcilla muy, pero muy plástica, como esa que te acabo de mostrar. Y una arcilla flaca sería una arcilla poco plástica. Entonces, uno de los conceptos que habíamos ido incorporando es que para mejorar nuestra arcilla local, lo mejor, o por lo menos una de las maneras, es empezar a combinar, a mezclar unas arcillas con otras. Por ejemplo, está bueno trabajar con una mezcla de 3 arcillas diferentes. A nosotros el mejor de los resultados acá, entre las pruebas que hicimos, fue mezclar arcilla local, o sea, el ñaú de acá, el que tengo acá como muestra es de Santa Ana, pero en toda la provincia hay buenas arcillas muy plásticas. Pero esa arcilla local de Misiones anduvo muy bien, y uno lo nota en el trabajo de la alfarería al torno, por ejemplo, con caolín, con tincarceta, con APM 112, con diferentes arcillas que vienen del sur, ¿no? Entonces, te muestro acá, tenemos los estantes llenos de estas muestras, porque además de la prueba del choricito, que ya delata o revela la plasticidad de la arcilla, y es una prueba que hacíamos en el yacimiento, una vez en tu casa podés empezar a modelar alguna pieza, hacer una plancha, algo, porque uno tiene una idea más cabal de cómo se trabaja. Entonces, de las muestras que hicimos, la que a nosotros más nos gustó fue la mezcla de 50 de ñaú con 50 de tincarceta. Acá tienen los resultados. Esta primera muestra está en estado crudo seco. La segunda, fue a 1000 grados, y la tercera habíamos dicho que la quemamos a 1220 grados, y la contracción, haciendo una comparación, porque nuestra arcilla local habíamos dicho que contraía el 11,5 al 12%, porque tenemos diferentes muestras. A 1000 grados el 14% y a 1220 grados el 16%. Bueno, con la mezclada, la arcilla local con la tincarceta bajó 2 puntos la contracción. Eso es muy interesante. Lo mismo podemos decir que fue muy beneficiosa la mezcla de la arcilla local con 20% de chamote. En este caso yo usé chamote refractario fino, pero también vimos que lo podemos fabricar moliendo piezas rotas de nuestro taller. Entonces, una buena pasta de terracota, pasando en limpio todos estos ensayos que hicimos, se compone la mitad de tincarceta, la mitad de ñaú local o arcilla local plástica y un 20% de chamote fino. Ese es un buen material plástico, balanceado, equilibrado, para empezar a trabajar. Bien, ahora también habíamos visto cómo separar las impurezas mediante el tamizado. Acá ya tenemos partidas de ñaú colado que se están secando. Una parte en bateas de yeso o planchas de yeso, y otra parte en esta especie de cama o catre de tela, puede ser con lona, tela de jean, etcétera, que habíamos sujetado a un cajón de frutas, ¿no? Ahora, ¿qué otras mejoras podemos hacer? Bueno, habíamos empezado a incorporar la idea de que trabajamos con pasta cerámica.
cuando hablo de pasta cerámica no me estoy refiriendo al estado plástico, sino a que estamos trabajando con una mezcla de materiales plásticos y antiplásticos o no plásticos. Entonces, estos materiales no plásticos le confieren a la pasta ciertas características físico-químicas que las mejoran. Ahora, antes de empezar a ver qué materiales son y cómo componer una pasta cerámica, tenés que entender una clasificación básica de los principales cuerpos cerámicos o tipos cerámicos con los que vamos a trabajar, incluso en este curso. Entonces, vamos a hablar de eso brevemente. Vamos a cambiar de lugar la cámara y te voy a mostrar lo siguiente. Bueno, la primera clasificación o la primera división de esta clasificación que queremos hacer es entre cuerpos de color, y acá no estoy hablando del esmalte, olvídense del esmalte, sino que estamos hablando de tipos de cuerpos cerámicos. De color, no importa qué color, queremos separar la clasificación entre cuerpos de color y cuerpos que son blancos. Vamos a dejar, a ver, esto por acá. Ahí. Ahora bien, dentro de los cuerpos de color, no importa si es color beige, naranja, naranja rojizo o rojo borgoña, tenemos cuerpos que son porosos y cuerpos que son vitrificados o impermeables. Entonces, dentro de los cuerpos porosos tenemos acá una muestra básica que ustedes tienen que conocer como terracota o tierra cocida. El rango de temperatura es 900-960 grados, con esmalte 1000 a 1060 grados, y algunos ejemplos que tenemos en la vida cotidiana de cuerpos de color porosos de baja temperatura puede ser la cerámica roja de la construcción, tejas, ladrillos huecos o pisos coloniales, una maceta, etc. Ahora bien, tenemos cuerpos de color no porosos, y ahí tenemos ubicado a lo que llamamos grès o el stonework, que es como la cerámica piedra, porque en realidad estás haciendo una roca sintética. Y ahora te voy a explicar cuál es el componente principal de esta pasta que produce la vitrificación. Y también tengo preparada una prueba para ver el índice de absorción de estas pastas y diferenciarlas mejor. El rango de temperatura del grés que nosotros estamos trabajando es 1200 grados a 1230 grados, pero tranquilamente podés hacer grés a 1260 o 1280 grados. Bien, entonces tenemos terracota, poroso, material tierno, baja temperatura. El grés es casi impermeable porque debería tener un índice de absorción del 1, 2, 3% como máximo. Es de alta temperatura, muy resistente a la abrasión, a la compresión, a los golpes. Y acá tenés una pieza blanca, porosa, de losa tierna o losa cálcica. Es una losa porosa, el material es muy tierno, no resiste mucho los golpes, que se quema entre 1000 y 1060 grados. Acá tengo el bizcocho, ¿no? Pero puede ir con esmalte. Y el otro cuerpo blanco, no poroso, sería la porcelana, que en este curso es un tipo de pasta que no vamos a abordar. Una porcelana dura se hace a 1300, 1350 grados,
es una pasta triaxial de caolín, cuarzo y feldespato, y debería tener un índice de absorción 0, aún sin esmalte. Bien, entonces, en este curso lo que vamos a ver es cómo podemos hacer una pasta de loza tierna o cálcica para esmaltar a 1020, 1060 grados, una buena pasta de color porosa que puede servirte para terracotas de muy baja temperatura, pero también la podés esmaltar a 1020, 1060 grados. Y vamos a ver un grés o varias fórmulas de grés, pero siempre para 1220, 1230 grados. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos determinar y establecer una diferencia que es fundamental en por lo menos el grés, y que es el índice de absorción, que tiene que ser realmente bajo. Ayer a la noche estuvimos en clase de investigación de materiales 3 y dejamos sumergidas en un balde con agua 3 piezas. Una de loza tierna cálcica, o sea, una loza de baja temperatura blanca, una pieza de terracota y una pieza de grés. Antes de sumergirlas en agua, las pesamos. Entonces vamos a sacarlas del agua, las vamos a secar, las vamos a pesar y vamos a ver qué porcentaje de absorción o índice de absorción tiene cada cuerpo cerámico. Ahí. Bueno, entonces, vamos a sacar la pieza de terracota, la vamos a secar porque no queremos que el agua exterior nos engañe en el índice real de absorción. Pero uno a simple vista ya ve que el cuerpo este es sumamente poroso. Entonces, yo acá tengo la anotación. La pieza número 2 tenía 149 gramos. Ahora tiene 169. Lo que hicimos fue, ahora al mediodía, ¿no? Una regla de 3 simple, y sacás que el porcentaje de absorción es del 13,5%, bastante elevado. Vamos ahora a la otra pieza. La taza de loza tierna. Esta es la barbotina blanca que está de norte a sur, de este a oeste del país, para producción comercial de todo tipo. Es una loza cálcica porque tiene un elevado porcentaje de carbonato de calcio. Y la próxima clase, cuando hagamos una introducción a la moldería y enseñemos a preparar barbotina blanca de baja y una barbotina de grés para alta temperatura, vamos a decir la receta, la fórmula de este cuerpo cerámico. Bueno, esta pieza es la número 3, tenía 261 gramos y ahora tiene, bueno, a mí me dio hoy 299, ahora 300, pero anda en el 14,2, 14,3% de absorción. Bien, y ahora vamos a esta pieza de grés que acabamos de hornear esta semana. Es una pasta de grés hecha con APM 112, cuarzo, feldespato y talco, y una pequeña cantidad de chamote refractario impalpable. Esta pieza, la número 1, tenía 200 gramos. Vamos a ver ahora cuánto tiene. 202 gramos.
Esto nos da un índice de absorción del 1%. Y vean ustedes, un minuto, el sonido, la sonoridad. Realmente es un cuerpo vitrificado muy, pero muy resistente. Un minuto que saco la balanza. Y seguimos. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el material que le va a conferir al grés esta vitrificación en el seno de la pasta cerámica? Es el feldespato. El feldespato es un material sumamente interesante, muy importante para la cerámica de alta temperatura, porque contiene 3 tipos de óxidos en un solo material, que es el feldespato. Tiene óxidos fundentes, que son los de la primera columna de Seeger, son óxidos básicos que cumplen la función de fundir. Contiene óxido de aluminio, que es un estabilizador o refractario, y contiene óxido de silicio, que es un formador de vidrio. Pero en compañía de los óxidos fundentes, miren acá tenemos el resultado. Esto fue en una quema de 1220 grados, mantuvimos la temperatura durante media hora. Esto es feldespato, ya se empezó a formar vidrio, un vidrio blanco. Y esto es una muestra de basalto. El basalto es la piedra mora, dijimos, la piedra del empedrado de las calles de Misiones. Hay un libro muy interesante de Roberto Evia, Materiales cerámicos no convencionales, que hablan de la laterita, la tierra colorada, el basalto misionero. Son 2 materiales cerámicos que nosotros tenemos acá, y esto va hasta el estado de Paraná, en Brasil. Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, es basalto y tierra colorada. Ahora, vos tenés que encontrar los materiales cerámicos de tu zona antes, porque nosotros ya estamos haciendo grés y esmaltes con basalto, que para nosotros es el feldespato misionero. Se le dice feldespatoide porque no responde a la fórmula química ideal, pero para nosotros es el feldespato local, es nuestro feldespato. Antes de meterte a hacer o empezar a hacer pruebas con materiales no convencionales, yo te recomiendo que uses los materiales estándar que te proveen las mineras o las casas que comercializan materiales para cerámica. Ya vamos a hablar de eso porque hoy, además de lo de los materiales, vamos a hacer un apartado muy breve para el tema de las herramientas. Entonces podés empezar a juntar todo lo necesario. Tenés solo paciencia. Hoy es la última clase con explicaciones así muy teóricas en relación a la arcilla. Pero acuérdate que aún si te compras un paquete de pasta lista para trabajar y no haces todo este proceso, conocer el material con el que estás trabajando te va a dar mayor libertad para reemplazar un material por otro, para planificar ensayos y para lograr un material cerámico que esté más cercano al proyecto o al diseño de pieza que estás pensando. Bien, vamos ahora a presentar los materiales que vamos a usar para preparar nuestras pastas cerámicas. Bien, entonces, a ver si se ven ahí. Tenemos por un lado las arcillas que te presentamos la clase pasada, que eran, por ejemplo, la APM 112,
una arcilla con un pequeño contenido de óxido de hierro, por eso después de la quema te da este tono. Esto es pasta de grés bizcochada. En este estado, esto es simple terracota. Es un cuerpo cerámico de color poroso. Para que la terracota, pero por supuesto que es una fórmula de pasta de grés, se convierta en grés, tiene que ir a la temperatura de vitrificación. Esta pasta está diseñada para 1220 grados, así que tiene que ir a esa temperatura. Entonces tenemos la PM112, tenemos la Cono 28, por ejemplo, si te interesa la escultura, una pasta de grés con arcilla local combinada con la Cono 28, que es una arcilla refractaria, sería un material superior, fantástico, con textura, realmente nos encanta esta para trabajar espesores importantes y hacer escultura. Después te presentamos la Tinker Z, es una arcilla muy noble que nosotros la estamos usando para componer la parte plástica de pastas para modelado y torno, pero también para barbotina de baja temperatura, porque tiene muy buenas propiedades de colado en moldes de yeso. Acá tenemos el ñau local, el caolín, que es la arcilla madre. Después acá tenemos, estos serían como todos los elementos para componer pastas. Tenemos el chamote, que preparamos nosotros moliendo piezas de cerámica rotas. Y también tenemos chamote impalpable. En realidad es un chamote fino, sí, casi impalpable, pero se nota la granulometría. Es refractario. Si vos por las circunstancias no podés comprar, podés fabricarlo, pero si uno lo compra hecho, muchas veces ese tiempo de preparación de materiales se puede destinar a crear o directamente a producir piezas. Bien, y acá tenemos el feldespato misionero, que como te decíamos es la piedra mora o la piedra del empedrado de las calles de Misiones. Nosotros no nos ponemos a moler basalto, vamos a las canteras que trituran esta piedra y lo que hacemos es sacar el polvo después de un día de trabajo, el polvo que queda depositado en la máquina, en las partes metálicas del chasis de la trituradora, son kilos y kilos de basalto en polvo. Es un material que nos encanta, recién ya te lo mostré, pero fíjate que a 1200 grados, 1220, dio un esmalte marrón, sedoso, sin poros, sin burbujas, absolutamente estable. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre, este es el feldespato de la toma, ¿no? La diferencia que tiene, porque del basalto, de este feldespato, tenemos la composición química que nos provee quien vende el feldespato. Y de este basalto misionero tenemos el análisis químico o varios análisis químicos hechos por el SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero del INTEMIN, así como hay INTA, INTI, hay INTEMIN, Instituto Nacional de Tecnología Minera. Entonces, es muy interesante que el basalto misionero tiene casi el 10% de carbonato de calcio, de óxido de calcio, perdón. Y los otros feldespatos no tienen tanto contenido de calcio como este. Pero este basalto misionero tiene muy poco sodio, muy poco potasio y un elevado porcentaje de óxido de hierro y óxido de manganeso. Eso es lo que le otorga la coloración marrón, ¿no? Entonces, este feldespato es el formador de vidrio en el grés. Podemos usar talco como fundente enérgico en un porcentaje del 2 o el 3%, es para que la pasta a 1220 grados
tenga el aspecto de un grés que fundió o vitrificó a 1260, 1280. El talco es silicato de magnesio. No es talco cosmético, no es talco cerámico. El carbonato de calcio es otro de los componentes que vamos a usar en pastas de baja temperatura junto con el cuarzo. Acá tenemos cuarzo, que es 99% sílice, y junto con el carbonato de calcio van a mejorar la adaptación del esmalte, porque queremos esmaltar nuestra pasta roja porosa de 1000 grados. Entonces, como esto es un cuerpo poroso, tenemos que pensar en agregar materiales a la pasta que favorezcan la adaptación del esmalte. Acuérdense que el esmalte es como un vidrio, entonces es muy difícil la buena adaptación de un vidrio a un cuerpo poroso. En cambio, en el caso del grés, volvemos a esta pieza, esta tiene un esmalte hermoso, un rojo de hierro. Como la pasta ya está vitrificada, la adaptación entre el vidrio del esmalte y la pasta vitrificada, ambas con feldespato, incluso a veces ponemos arcilla roja en los esmaltes, es mucho más armónica y más fuerte. Entonces, vamos a empezar preparando una pasta de baja y una pasta de alta. Y vamos a usar la barbotina que dejamos colada la clase pasada. Bien. Vamos a poner de nuevo la cámara acá. Ahí estamos. Tenemos los materiales pesados previamente. Entonces, vamos a preparar primero una pasta de baja temperatura. Cuando hablamos de baja temperatura, estamos hablando de bajas temperaturas en cerámica. Bajas temperaturas para nosotros son 960 a 1080 grados, porque hay diferentes tipos de esmaltes y materiales que quemamos en ese rango de temperatura. A eso le decimos baja. Entonces, vamos a explicar qué vamos a poner en nuestra pasta y qué función van a cumplir esos materiales. Bien. Acá, en este balde, tenemos la barbotina de ñaú, o sea, la arcilla local, que habíamos batido y colado en el encuentro anterior. Y nosotros habíamos visto que 1 litro de barbotina nos entrega, ahí yo tengo la marca, un kilo de agua, es 1 litro, hicimos como una jarrita medidora. Entonces, 1 litro de esta barbotina tamizada, en el tamiz ya quedaron las piedritas, las raíces, nos entrega más o menos 500 gramos de arcilla seca. Por eso era importante, y lo repito, habíamos visto que al menos una vez tenemos, acá lo que tengo es ñaú seco, pero hicimos por una vez la prueba de echar 1 litro de barbotina de ñaú en un molde de yeso y secarla. Entonces tomamos nota de que 1 litro de esta barbotina nos deja más o menos medio kilo o 550 gramos de arcilla seca. Entonces vamos a poner esto. Acá tengo medio kilo de arcilla seca. Bien. Vamos a trabajar sobre 1 kilo para que podamos pasar esto a porcentajes. Sería como si el total va a ser 1 kilo, medio kilo sería el 50%. Acá tengo 250 gramos de tincarceta
porque nos gustó cómo quedó la combinación del ñaú con la Tinker Z. Bien. Y acá tenemos 150 gramos de cuarzo y 100 gramos de dolomita. La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio. La dolomita, el carbonato de calcio, el cuarzo, el feldespato son materiales económicos, ¿sí? No son materiales muy costosos. La dolomita con el cuarzo, si no tuviésemos dolomita, puede ser carbonato de calcio, con el cuarzo ayudan en la adaptación del esmalte al cuerpo cerámico poroso. Estamos hablando de 1020, 1060 grados. Entonces, vamos a agregar el cuarzo, que va a funcionar como antiplástico, antifundente también, y la dolomita. Y vamos a repasar, porque ya en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un recorte terrible en esta consideración, porque lo que estamos dando acá es solo una sugerencia. Podrían ser 20 o 30 recetas diferentes para pasta porosa de baja temperatura, para aplicar esmalte a esa temperatura de la que estamos hablando. Pero vamos a ver cómo nos va con esta. Nosotros vamos, ahora, ¿por qué estamos mezclando barbotina con materiales secos? Primero, la proporción es consistente, o sea, es correcta porque nosotros sacamos la cuenta de cuánta arcilla seca entrega la barbotina. Entonces, es consecuente con el peso seco de los otros materiales que agregamos. Pero nosotros notamos que este es un método mucho más rápido de preparar pasta, porque si vos pones a secar solo ñaú en una batea de yeso o en el catre o la camita esa de tela, el ñaú, como es tan plástico, es impermeable y tranquilamente podés estar, no sé, ahí estuvimos secando ñaú misionero plástico y en 7 días, 8 días y todavía le faltaba. Ahora puede ser que no nos esté ayudando el invierno. Pero cuando le agregás los materiales antiplásticos, el ñaú se torna más permeable porque le estamos restando plasticidad. Y lo otro es que nosotros el agua que usamos para batir el ñaú y sacarle las impurezas, porque estuvimos separando piedras y raíces en el tamiz, y para eso necesitábamos una barbotina bastante líquida, con bastante agua. Entonces, esa agua pasa a hidratar el material seco. Entonces, esto nos va a quedar cremoso. Vamos a mezclarlo, incluso esto necesita tiempo de hidratación, tranquilamente. Mañana lo podríamos remover y pasar a los moldes de secado. Y algo que yo no hice ahora es poner todos los componentes secos en una bolsa, los sacudís, los mezclás y los pones de una sola vez para que esto se mezcle mejor de lo que hice ahora, pero no importa. ¿Está? Entonces, este material, por supuesto que no está plástico, está cremoso, pero ya vemos que el material seco va a absorber parte del agua de la barbotina. Entonces, además, como es material antiplástico lo que agregamos, el ñaú va a ser más permeable y va a perder más rápido el agua. Voy a traer un molde. Y vamos a poner a secar esta que es la primera pasta de baja temperatura. Por supuesto que a esto después le falta el amasado, ¿no? Bien. Esto
en 2 días. En realidad esto por ser tan poca, así por ser poca cantidad de hoy para mañana, ya va a estar en estado plástico, listo para ser amasado. Vamos ahora a la otra pasta de Gress. Vamos a ver los materiales. Primero vamos a poner el material plástico. Acuérdense que pasta cerámica es una mezcla de materiales plásticos y antiplásticos. Vamos de nuevo. 1 litro de barbotina. Ahí. Nos aporta medio kilo de arcilla misionera plástica. Esto ya está colado. Acuérdense que habíamos dicho de usar un tamiz grueso. Estamos usando un tamiz con tejido de mosquitero. ¿Por qué? Porque no queremos perder, habíamos dicho, la riqueza que nos dan, es el canto rodado, el basalto, nos da cráteres, motas, como pecas, ¿sí? Entonces, la parte arcillosa se compone de 50 de ñaú, 20 de tincarzeta, en este caso 20% son 200 gramos en 1 kilo. Miren, vamos a hacer eso que les dije de mezclar todo acá. No, este es el componente arcilloso. Ahí va. Ahí tenemos 70 del 100%. Vamos a poner acá 220 gramos, es el 22% de feldespato. Cuando no aclaramos, estamos hablando de feldespato potásico estándar, porque existe el feldespato sódico. Tanto el feldespato potásico como el sódico tienen óxido de potasio y óxido de sodio. Pero al feldespato potásico le decimos potásico porque tiene mayor cantidad de potasio que de sodio. Y al feldespato sódico le decimos de sodio porque tiene más sodio que potasio, pero tienen los dos óxidos fundentes, ¿sí? Entonces, 22% de feldespato, 8% de cuarzo, le da estructura a la pasta, es un antifundente, también es formador de vidrio al lado de los óxidos básicos. Y después, sobre 100, porque ahí ya tenemos 100, tenemos 50 más 20, más 22, más 8 de cuarzo, ya tenemos 100. Le vamos a poner sobre el 100, 30 gramos de talco, que es silicato de magnesio, que va a ser un fundente enérgico, porque a 1200 quiero que me quede una pasta muy vitrificada. Fíjense que esa pasta de APM tenía 1% de absorción, por eso tenía esa sonoridad. Entonces acá tengo 70, acá 30. Ahí tengo el kilo, bueno, más el talco es un poquito más. Tengo los antiplásticos. Los voy a mezclar bien. Y los voy a introducir. De estas pastas que estamos preparando ahora, ya tenemos piezas de alfarería, pequeños pocillos torneados. Entonces, a medida que ahora está todo muy húmedo, lo vamos a retornear, lo vamos a bizcochar, lo vamos a llevar a la temperatura final, y en cada encuentro, aunque estemos tratando otro tema, vamos a ir mostrando los resultados y vamos a hacer algunas consideraciones por si hay que hacer ajustes o destacar algunas características. Esto es en pequeña cantidad. Si ustedes prueban materiales y funcionan bien, después pueden preparar 20 kilos, 30 kilos y tienen material para bastante tiempo.
Bien. En esta pasta, por ejemplo, en vez de, si vas a hacer escultura, tranquilamente podés reemplazar parte de ñaú por cono 28, que es una arcilla refractaria, puedes agregar más chamote, pero habría que respetar 20 a 25% de feldespato y del 8 al 10% de cuarzo, en este rango de temperatura. Entonces vamos a poner ahora a secar esto, y en siguientes encuentros vamos a mostrar los resultados. Nosotros, ¿por qué elegimos este rango de temperatura? 1200 grados. Porque al comienzo nos parecía que no era un grés tan bueno el de esta temperatura. Preferíamos hacer grés con horno a leña a 1260, 1280 grados. El tema es que el material de estivas o los estantes refractarios para el horno son, si te vas con la temperatura muy arriba, tenés que sí o sí usar placas de carburo de silicio y el costo es muy elevado. Entonces, nosotros usamos placas, y eso lo vamos a explicar con detenimiento cuando abordemos el tema de los hornos. ¿Qué tipos de materiales tenés para las placas y pilares con que se estivan las piezas en el horno? Pero con unas placas de mulcorita es un tipo de pasta refractaria. Podés trabajar tranquilamente a 1200, 1230 grados, no importa que soporten más temperatura. Hay que tener en cuenta también la fatiga de los materiales, pero a esa temperatura podés tener placas refractarias a un costo razonable y producir grés, que es una cerámica de altísima calidad. Realmente los resultados son muy gratificantes. Bien, vamos a continuar por acá y vamos a dejar preparada una pasta. Esta puede funcionar. Tenemos una pasta de baja temperatura para esmaltar a 1020. Tenemos la pasta de grés, que también por supuesto se puede esmaltar, va a ir a 1220. Y acá tenemos mitad Tinker Z, mitad ñaú misionero y 20% de chamote refractario. Ahora, entrando en el tema este de las técnicas de amasado, antes de mostrarte dos de las principales, quiero mostrarte cómo mezclar dos arcillas diferentes, y también esta técnica te sirve para mezclar o homogeneizar la consistencia de dos arcillas cuando tenés una más blanda y otra más dura. Vamos a sacar esto a la mesa. Acá yo, a propósito, tengo Tinker dura. Esta está más dura. Esta está pegajosa. Si la quisiera amasar en la mesa, no se puede. Se pega. La primera sugerencia que te puedo dar es tirar chamote en la mesa. Uno podría tirar chamote impalpable en la mesa y amasar. Eso ya nos va a ayudar. Acá tenemos una arcilla en punto medio que también está despareja. Entonces, ¿cómo la mezclamos? Hay un método al que nosotros le decimos batido de la arcilla, que es útil que lo puedas manejar y aplicar. Mirá. Esto está
absolutamente desparejo. Hay una parte más dura y otra parte más blanda. Eso es, es totalmente contraproducente para trabajar. No puedes tener una parte del material más dura y otra más blanda. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar cómo emparejamos no solo la consistencia, sino cómo la mezclamos con otra arcilla totalmente diferente. A ver, ahí. Así, la estoy agarrando. Corto y uno. Y no estoy haciendo el movimiento en sentido horizontal, ni siquiera vertical, es en diagonal. Yo soy diestro y mi mano derecha cae en diagonal pesadamente hacia la izquierda. Fíjate cómo se empieza a mezclar el material. Esto está bastante blando. Voy a hacer lo mismo con la otra parte. A ver, corto. No estoy clavando los dedos, tengo los dedos derechos, no los clavo en la arcilla. Y uno. Corto y uno, corto y uno, uno las dos y corto. Entonces vuelvo a hacer. Y fíjense que ya va desapareciendo la diferencia entre los dos colores de arcilla. Esta técnica la podés usar cuando mezcles, por ejemplo, una arcilla más plástica con otra menos plástica. Vuelvo a mezclar, corto, corto y separo. Ya no se nota la diferencia. Ahora, esta arcilla está bastante pegajosa. Va a quedar a punto con el agregado de chamote, 20%. Pero vamos a suponer que vos tenés arcilla que no está ni en estado plástico ni como barbotina. Está así, en estado pegajoso, cremoso casi. Una forma de los alfareros para secar grandes cantidades de arcilla, si no lo querés hacer arriba de una solera de yeso, es haciendo unos chorizos así. En una mesa podés tranquilamente poner 100 kilos o 150 kilos de arcilla. Son chorizos como de 3 o 4 centímetros de diámetro. Ahora en invierno podés dejar esto 2 horas, lo volvés a juntar y repetís el proceso. Entonces se ventila y se va secando la arcilla. En una mesa te van a entrar cualquier cantidad de kilos. En verano acá en Misiones casi no lo podemos hacer o lo tenés que dejar muy poco tiempo porque tenemos 30, 34 grados de temperatura y esto te va a formar una cáscara, una capa dura. No tiene que formarse. Apenas notás que orea un poco, volvés a mezclar todo, separás y de nuevo hacer los chorizos. Con que lo hagas 2 veces vas a ver cómo la arcilla enseguida va perdiendo humedad. La otra es con la placa de yeso, ¿sí? Bien. Ahora, acá lo que habíamos dicho. En caso de que la arcilla se pegue, tenemos un aliado, que es el chamote.
para respetar la fórmula de esta terracota, que es un cuerpo poroso de color de baja temperatura, tengo que incorporar estos 300 gramos de chamote, ¿sí? Que es un chamote refractario fino. Pero fíjense cómo nos ayuda para que no se nos pegue a la mesa. Y hablando de taller y equipamiento, lo que yo te recomiendo respecto de la mesa de trabajo es que tengas una mesa de madera. Lo ideal es que no esté ni pintada, que no esté barnizada, que no esté encerada, nada. Esto es madera, es madera, madera natural, es para eso, una madera económica, semidura, y no tiene absolutamente ni un tratamiento. Es bárbaro. Bien. Esta yo la voy a dejar para terminar de incorporarle este chamote con tiempo, con mayor tranquilidad, porque quiero respetar la proporción que está planeada para que después los resultados se puedan entender y que sirvan. Entonces, acá tenemos una pasta de 50 arcilla blanca, 50 ñau local, más 20% de chamote fino. Bien. Vamos a ver otras maneras. Vamos a ver las dos maneras de amasar. Y vamos a tratar de poner la cámara en dos posiciones. A ver. Esto es pasta de grés con arcilla APM. Después, acá les muestro, tengo preparado una caja con herramientas y vamos a ver la descripción de algunas que necesitamos para empezar. Pero ahora te muestro una. Es fundamental tener una tanza con dos manguitos, pueden ser una arandela, dos tuercas, dos palitos, etc. Esto es una tanza de acero, es un hilo que usan los pescadores para pescar dorado o peces con dientes, filosos. Entonces, no podés cortar la arcilla con los dedos, no podés clavar los dedos en la arcilla porque te vas a lastimar, lo tenés que hacer siempre con una tanza, así que primera parte del equipo, la tanza. Acá teníamos otra más cortita con dos arandelitas. Bien. Entonces, una forma de amasar muy sencilla es la que le dicen el método del panadero, que es simplemente meter la arcilla hacia adentro, se va formando una espiral, pero la forma es la de un cilindro. Podemos contener los lados o lo que podemos hacer es cambiar el sentido y empezar de nuevo. Por más que lo veas, si no lo practicás, no lo vas a sacar. Tenés que hacerlo. Esa es una primera práctica de taller. Vamos a probar un poquito más. A ver con la cámara de frente. Bien, ahí.
Cuando se me va hacia los costados, puedo cambiar el sentido. Los alumnos de la facultad le dicen cara de mono. Fíjate vos la forma que tiene esto. Bien, te lo muestro de este lado. A ver. Bien. Yo este método no lo uso en realidad. Me acostumbré a amasar la arcilla en espiral. Y este método, si lo practicás y lo sacás, después te va a encantar. Podés manejar grandes cantidades de arcilla. Lo ideal es que tengas una mesa de amasado. La mesa de amasado tiene que ser baja. No es que tengas que doblar la cintura, sino que necesitas usar el peso del torso, el peso del cuerpo para amasar. Bien. Vamos a mostrarlo de diferentes ángulos. Ahí yo voy metiendo la arcilla hacia adentro con la mano izquierda. Hago este movimiento. Acompaño con la derecha que hace este movimiento. Ahora vamos a ver cómo se forma el caracol. Y la arcilla se va metiendo por un lado hacia adentro y va saliendo por el otro hacia afuera. Te muestro la forma que tiene. Ahí está el caracol. En este lugar yo hago así. Voy girando y conteniendo la arcilla. Y acá es a donde yo voy metiendo la arcilla hacia adentro. Acá. A ver si se ve. Este es un método espectacular. Y no me pidan que hable mientras amaso porque no me da el aliento. Repito, esta hacia adentro, esta solo gira en pequeños movimientos y fíjense cómo se forma el caracol. Cuando voy a terminar, le doy forma de cono. Ahí está, no está más el caracol. Y está lista para el torno o para una pieza. Es interesante controlar que no tenga aire. La arcilla no puede tener grumos duros, no puede tener aire, no puede tener piedras, raíces. Tiene que estar totalmente homogénea, bien mezclada, consistencia pareja, sin aire. Bien, esto requiere nada más que práctica. Vimos tres métodos. Uno, el batido para homogenizar o emparejar la consistencia
cuando la arcilla está un poco blanda, un poco dura, o cuando querés mezclar dos arcillas diferentes. Vimos el método del panadero así, y después el tema del método del espiral. A ver si se forma de nuevo. Ahí va. Ahí tenés 3 herramientas fundamentales antes de empezar a trabajar en cerámica. Bien. Vamos a ver ahora un poco sobre las herramientas que necesitas. Nosotros ahora ya hemos visto cómo mejorar las arcillas, cómo empezar a preparar pastas cerámicas que seguramente van a tener buenas características físico-químicas para trabajar muy bien, van a contraer mucho menos que el ñau puro y también tienen componentes que van a favorecer la adaptación del esmalte al cuerpo cerámico. La próxima clase vamos a ver cómo preparar una barbotina de grés y una barbotina blanca de losa tierna. También te vamos a dar la receta. Y es muy, pero muy importante lograr una barbotina fluida con bajo contenido de agua que nos permita sacar muchas copias en un día de un molde, si es que lo deseamos. Y es muy importante cuando uno quiere emprender una producción seriada. Bien, entonces, acá, para que tengan una idea, tenemos tanza, un colador de cocina. Nosotros acá tenemos unos tamices numerados con malla de acero inoxidable, pero no es necesario eso. Podés empezar así. Reglas. Un calibre no es necesario, pero a nosotros nos sirve y mucho en las pruebas de contracción. Hélices, tenemos 3 o 4. Te mostramos acá una. Sirven para batir la arcilla con un taladro. Tenemos listones. Yo te recomiendo, si estás por conseguir materiales para tu taller o lo vas a equipar, conseguite, estos son listones, tenemos de 6 milímetros, de 7 milímetros de espesor, de 8, de 1 centímetro, siempre de a pares. Fíjate por el ruido, esto ya es madera dura, perfectamente derecha. Si no es madera, pueden ser hierros cuadrados de 7, 8 milímetros, puedes tener varios espesores. Pedazos de madera que después con la moladora podés hacer rayas, texturas, esto puede servir de paleta, caños para hacer planchas. Acá tenemos palito redondo de escoba. Las telas te sirven para hacer planchas, pero después un juego de herramientas de un ceramista es como una cartuchera, es muy personal. Vos vas a encontrar telas con texturas o tramas que a vos te interesan o te gustan. Entonces vas armando una caja o un cajón con esos elementos texturantes y eso va a llevar tu marca, es lo que vos elegiste. Tenemos acá una regla que viene muy bien, una sierrita, que para nosotros esto sería una lanceta. Lo haces con sierras gastadas o rotas de cortar metal. A mí me gusta señalar un detalle porque las sierras tienen mayor o menor cantidad de dientes, entonces es bueno usar una con menos cantidad de dientes. No sé si, creo que no se va a apreciar, porque tiene los dientes más grandes, entonces tener sierras con dientes más grandes, más chicos, eso puede servir. Una espátula es fundamental. Después, ahora lo van a ver en una imagen que voy a mostrar, desbastadores de anillo, los podés hacer con las tiras los flejecitos de acero de las escobillas de limpia parabrisas. Este devastador para retornear piezas de alfarería
está hecho con un fleje de acero de embalaje. Es otro tipo fundamental de herramienta para el alfarero. Ayer hicimos esta herramienta con un pedacito de tacuara. Simplemente lo haces con una moladora o con una esmeril, con una lijadora. Y le pedimos, tenés que tener bolsitas, fibrones, etc. Y le pedimos al carpintero unos retazos de madera finita. Ahí se ve. Y con eso nos hicimos unas lamas. Estas lamas son herramientas del alfarero para dar forma. Podés hacerlas de plástico, de goma. Puede servir la tarjeta de teléfono de alto impacto de cualquier promoción de supermercado. Las de maderas también son muy útiles. Bueno, y así vas conformando el equipo. Acá tengo una torneta. Esta torneta fue hecha en un taller metalúrgico acá de Oberá. Son todas herramientas que podés hacer y conseguir a bajo costo. Yo le pedí a algunos de los ceramistas de nuestro equipo que le saquen una foto a su juego personal de herramientas. Entonces te lo muestro ahora. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Y no les dije, pongan esto, pongan lo otro. No, pusieron sus cosas arriba de la mesa, le sacaron una foto. Vamos a ver acá. Ahí está. Un minuto. Ahí tenemos un juego. Ahí vemos lamas de madera, de acero, de plástico, una tarjeta de teléfono, hasta una cucharita de helado. Y fíjense que figura como lama un cristal o la parte de un lente. Tenemos los devastadores de anillo. Este es otro juego de otro ceramista. Hay hojas de trincheta, pero siempre está la tanza, un tenedor, una mecha, cuchillo. Siempre es necesario esponja, paños abrasivos. Acá tenés los listones para hacer planchas, un caño, una regla, espátula, trapo. Este es el juego de otro, este es de Laura. Un compás para sacar diámetros internos, externos, para hacer tapas, por ejemplo, en alfarería. Sus lamas, su tarjeta, que también hace de lama. Estecas de madera, devastadores de anillo, esponja, sierrita. Bien. Así llegamos, fíjense, esta es la tabla de nuestros contenidos. Cómo preparar y mejorar las arcillas de mi zona, tipos básicos de pastas cerámicas. Hasta ahí fuimos hoy, inclusive con técnicas de amasado. La próxima vamos a meternos en el tema de cómo hacer barbotinas, porque queremos tener el material en estado líquido para colarlo en moldes de yeso. Y vamos a introducirnos a la moldería. A ver si dejo de compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Por qué vamos a introducirnos a la moldería y no empezamos con técnicas básicas como las de el churro, el choricito, la cinta, la plancha, etcétera? Porque consideramos que la moldería en cerámica es un recurso muy, pero muy valioso. Por ejemplo, si querés secar tu pasta cerámica en soleras de yeso, acá hay arcilla que se está secando en una placa de yeso. Bueno, vamos a empezar por aprender a preparar bien el yeso, hacer una placa de yeso y algún molde simple que nos permita hacer por lo menos una taza, una maceta, un cuenco. Y barbotina para producir de manera seriada muchas piezas con esos moldes. Bueno, ese es el tema que queda por delante. Tenía preguntas, creo que vamos a parar acá, pero vamos a empezar a responder preguntas en los próximos encuentros, por lo menos 2 o 3 cada vez.
porque me quedan algunas acá en el tintero. Bien, muchas gracias por todos los comentarios de ustedes, son muy animadores, nuestro trabajo tiene sentido en función de si todo esto que compartimos, que son los apuntes de taller, son útiles para que ustedes se puedan meter o introducir en este maravilloso mundo de la cerámica. Si pueden, compartan esto con amigos, amigas interesados, no importa si se perdieron alguna clase, todavía se pueden incorporar, pueden sumarse. Muchas gracias y hasta el próximo martes a las 15 horas.